Ya, ok. Vamos a partir con digamos, con el ejercicio de la clase pasada. Voy a empezar a colocar RStudio. Segundo. Y creo que estamos, segundo, si mal no recuerdo, estamos resolviendo un problema de lo que se denomina una clasificación binaria, es decir, un sí y un no, o un 1 o un 2, o un 0 y un 1, usando lo que se llama regresión logística. En este caso, el ejercicio que estábamos tratando es un banco que tiene información sobre su cliente y tiene que decidir si le va a otorgar o no un crédito digamos, a este usuario del banco, en dependencia de la historia. Entonces ha reunido en un conjunto de datos que se llama credit.csv, creo que habíamos ya capturado esa data, lo voy a escribir acá, y aquí estaban como de hecho podemos escribir los nombres, names de los datos, y estos son digamos, había una explicación para cada una de ellas, que era el sobregiro, digamos, el uso del crédito, para qué se quería el crédito, el balance que tiene en el momento, es decir, la deuda que tiene la tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Y la última variable, que es la variable class, en realidad tiene dos valores. Uno puede saber que efectivamente tiene dos valores escribiendo algo así como unique datos class, y darse cuenta de que existen dos valores, good y bad. Good significa un buen sujeto de crédito, bad significa un mal sujeto de crédito, y tenemos 1000 observaciones dentro del banco para poder distinguir entre digamos, entre uno y el otro. ¿Okay? Al banco después llegan nuevos solicitantes también, y que están en los datos que se llaman nuevos solicitantes, justamente CSV. Ahí están los datos, no los habíamos utilizado todavía, los voy a cargar para dejarlo cargados. Son nuevos solicitantes para los cuales no sabemos si son buenos sujetos o malos sujetos, pero sí conocemos su historia. ¿Okay? Habíamos corrido ya la data y el modelo, o sea, los datos simplemente habíamos eliminado los NA. Vamos a aquí convertir la factor, que es lo que habíamos hecho. Y aquí es donde se corre el modelo. Justamente vamos a correr un modelo que se llama GLM o General Linear Model, que básicamente es una regresión logística. La estructura ya la habíamos explicado, que era la variable class, que es la variable dependiente, la que queremos hacer un modelo con las variables independientes o, digamos, predictoras, y ese puntito indica que voy a considerar todas las variables dentro de mi modelo. Aquí está el nombre de los datos, y le agregamos ahora, a diferencia de lo que había con el modelo Linear Model, le agregamos una familia binomial. Binomial para indicar que efectivamente estamos trabajando no con un problema de regresión común, sino estamos trabajando con un problema de regresión logística, es decir, una regresión binaria. Y por eso debemos de escribir que estamos hablando de una de regresión, o sea, de una familia binomial. Bueno, esto es solamente para ver los datos. Aquí están los datos vistos usando Glimpse, que es para verlo de lado, así se permite ver un poquito mejor los datos. Y aquí está el sumario del modelo que acabamos de construir. Segundo, parece que no lo construimos, perdón. El sumario del modelo, ahora sí, no lo había cargado. Y nuevamente se parece bastante a lo que había en el modelo de regresión lineal, donde los asteriscos nos van a indicar si el coeficiente asociado digamos, a la variable es distinto de 0, es decir, si efectivamente tiene algo que ver con la clasificación o no, digamos, la variable. ¿Okay? Aquí, bueno, sé, por ejemplo, hay varias cosas, el cover balance, es decir, la deuda que tiene la tarjeta de crédito, digamos, tiene un coeficiente negativo, pero es sustancialmente distinto de 0, es decir, que es significativamente distinto de 0, y la idea de que sea negativo implica que contribuye negativamente a la probabilidad de ser buen sujeto de crédito, es decir, en contra de good. O sea, disminuye la probabilidad de ser good, que es el buen, digamos, ser un buen sujeto de crédito. Y como es negativo, evidentemente lo que está indicando es que a tener más balance, es decir, a tener más deuda en la tarjeta de crédito, entonces va a ser peor, digamos, digamos, o disminuye la probabilidad de ser un buen sujeto de crédito.
¿Ok? Entonces, más o menos esa es la idea de, digamos, de construir el modelo. Una de las dificultades que encontramos en el modelo es que no tiene el R-square, digamos, el R cuadrado, que es el coeficiente de determinación, y no me dice si el modelo es relativamente bueno o malo. Entonces, para trabajar con los clasificadores, no tenemos justamente el R-square, y tenemos que usar otra metodología. Lo que vamos a hacer, lo que hicimos, bueno, no lo que vamos a hacer, lo que hicimos fue dividir nuestra data en un 70% para construir el modelo y un 30% para validar el modelo, que se llama 70% de training y 30% de testing. Podemos ocupar un 80-20, un 90-10, todo eso depende de nosotros en principio, pero digamos que la regla, no sé, tácita, ni siquiera alguien dijo que esto es la forma de hacerlo, pero esto lo que más habitualmente ocurre es que se toma un 70-30 o un 80-20 por lo general para hacerla. No hay, repito, no una regla, aquí no es una ley que tiene que ser 70 y 30. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, primero contamos cuántos, digamos, filas o observaciones hay, que en este caso sabemos que son 1000, y introducimos un set seed para que todos tengamos la misma muestra, y hacemos la muestra de los índices. En A está contenido los índices que extrajo, los índices que significan, ¿qué son los índices? Básicamente el número de observaciones, o las observaciones que eligió. De las 1000 eligió algunas cuantas. Solamente para echar una mirada, estos numeritos que están acá son elegidos aleatoriamente entre 1 y 1000. Y esos son los que voy a elegir de los datos, voy a guardarlo en train. Y lo que no utilicé para train, por eso coloqué un signo -a, lo dejo en testing, básicamente. Ahora que construyo el modelo no ocupando todos los datos, sino ocupando solamente los datos que están en, digamos, en training, y eso lo guardé en modelo 1. Aquí están los nombres de las variables que están acá, eso para indicarnos que en la variable 21 es donde está la variable, digamos, dependiente, y eso es lo que hacemos ahora, corremos el modelo, eliminando esa variable, porque esa es la variable que queremos predecir. Y simplemente ahora vamos a guardar la variable predicha a partir de lo que obtenemos del modelo, y vamos a compararla justamente con esa columna 21 y ver si hay un match entre ellas y ver cuántas veces coincide una con otra. ¿Ok? Entonces, aplicamos el comando predict usando el modelo que acabamos de construir sobre los nuevos datos que se llaman testing o test, eliminando la columna 21, y le agregamos digamos, una opción que se llama response, que es para entregar la probabilidad de ser buen sujeto de crédito. El response lo que nos indica es la probabilidad. ¿Ok? Es decir, si nosotros vemos lo que está en PRED nos va a indicar probabilidad. Unas probabilidades por encima de 0,5 vamos a considerarla que es un buen sujeto, y una probabilidad por debajo de 0,5 es un mal sujeto. Aquí está el contraste para indicar que efectivamente a quién toma como éxito. El 1 es good, es el que tomó como la variable de éxito. Por lo tanto, vamos a generar una nueva variable ahora que se llama prop, donde son puros BAT. La inicializamos con puros BAT. O sea, si vemos el prop, son BAT en todas partes, pero en aquellos lugares donde la probabilidad, o sea, lo que acabamos de encontrar es mayor que 0,5, lo convertimos en good. Bien, y ahora hacemos una tabla de match, del prop, es decir, lo que acabamos de definir, con lo que es real, que es decir, lo que está en class, que es la fila, digamos, la columna 21, la vamos a comparar con lo que acabamos de predecir. Y eso se hace con el comando table, que hace justamente el match, dónde están las coincidencias. Y obtenemos esta tabla que está acá, que se denomina tabla de confusión, que creo que ahí nos quedamos en la clase anterior. Y cómo interpretar esta tabla en general. Yo les decía que en la tabla uno tiene que ver, perdón, voy a salir un momentito del video. Cualquier pregunta disponible, básicamente, por supuesto, salgo del video para poder trabajar un poquito mejor. Y no los voy a ver por un momentito, ¿ok? Bien, lo que les decía es que ahora yo tengo la tabla, que es esta tabla acá, que es la tabla de confusión, y se lee verticalmente en general, ¿ok? Por ejemplo, lo que está acá en la primera fila, disculpen, en la primera columna, son todos BAT. Los reales son BAT, y lo que está en las filas acá son las predicciones. ¿Cómo se lee esto en principio? BAT
se predijo 37 como bad, es decir, coincidieron, se predijo correctamente 37, y se predijo 54 como good, es decir, el clasificador se equivocó 54 veces digamos, a clasificar un sujeto que realmente era bad, lo clasificó como good. En esta columna todos son good, en principio, realmente, y lo que está indicando es que 31 fueron predichos como bad y 176 fueron predichos como good, es decir, el clasificador como de alguna forma predice mejor a los buenos sujetos que a los malos sujetos, se equivoca mucho con los malos sujetos de crédito, digamos. ¿Okay? Entonces, ¿dónde le achuntó? Le achuntó en la diagonal. Es decir, en la diagonal son bad, bad y good como good. Lo hizo bien. Y lo que está fuera de la diagonal es esencialmente los errores que se cometió. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se calcula la exactitud del modelo? Es decir, ¿cuántas veces coincidió 37 más 138, 178, dividido por el número total de resultados que hay? Recuerden que en test hay 300 observaciones. Y por lo tanto lo que hacemos es el número de veces que le achuntó el modelo dividido por el número total, y eso nos va a dar la exactitud. Tenemos una exactitud aproximadamente del 72%. ¿Qué significa esto un poquito? Básicamente que el modelo igual clasifica algo. ¿Qué sentido? Si nos hubiese dado un 0,5, significa como lanzar una moneda al aire, porque nos da 50-50, digamos. Tengo un 50% de clasificar bad y good, digamos. Ahora el modelo está haciendo algo, es decir, el modelo ahora en un 72% de las veces lo hace bien, en principio. Vamos a diferenciar un momentito, ahora voy a explicar con mucho detalle y básicamente la clase entera está relacionada con las métricas, pero para darle un final más o menos por el momento a este ejercicio, ahora voy a hablar de otro ejercicio y ahí sí voy a entrar con mucho detalle explicado con, digamos, la tabla de confusión y todo el proceso que hay que hacer para poder entender bien el modelo. Bien, lo que quería indicarle básicamente es que yo tengo esta tabla y yo puedo separar lo que son los true positive. True positive, ¿qué significa en principio? Todo lo que está en la primera columna lo vamos a interpretar como la clase positiva. Hay dos clases, la clase positiva, que en este caso es al revés, digamos, bad es la clase positiva y good es la clase negativa. Todo lo que está en la primera columna va a ser nuestra clase positiva y todo lo que está en la segunda columna va a ser nuestra clase negativa. Esta es positiva y negativa. Entonces, los verdaderos positivos, es decir, son aquellos valores que efectivamente el clasificador los identificó como positivos. Por lo tanto, hay 37 verdaderos positivos acá. ¿Okay? Ahora, el 54 lo identificó como de la clase Q, es decir, como de la clase negativa. Recuerden que la clase BAT es la clase positiva. Por lo tanto, estos verdaderamente no son negativos, sino que son positivos porque estamos en la columna de los positivos. Quiere decir que son falsos negativos, porque en realidad eran positivos. Los 54, eso en general, eran de la clase positiva y el clasificador lo interpretó como negativo, por lo tanto, esos son los falsos negativos. ¿Ok? Vamos en esta clase de acá, recuerden que la segunda columna es lo que le llamamos la clase negativa. 31 fueron identificados como de la clase positiva, cuando en realidad eran good, que significa de la clase negativa. Por lo tanto, 31 son falsos positivos. Se interpretó como positivo cuando en realidad eran negativos. Por lo tanto, tengo 31 falsos positivos. Y 178 fueron clasificados como de la clase negativa, de la clase good, correctamente. Por lo tanto, son los true negative, en principio. Entonces uno puede hacer lo siguiente, puede introducir una métrica que se llama la sensibilidad. Esta métrica se llama sensibilidad. Repito, voy a hablar un poco más sobre esto. ¿Pero qué consiste la sensibilidad? De todo lo positivo que hay, es decir, de toda la clase positiva, que en este caso sería 37 más 54, es lo que está en la primera columna en la clase positiva. Por eso sumo los true positive más los falsos negativos, que da 37 más 54. De todo lo positivo, ¿cuánto el clasificador fue capaz de extraer, digamos, qué cantidad de positivos pudo extraer del conjunto de observaciones positivas o de la clase positiva?
Eso es lo que se llama sensible, o sea, sensibilidad. ¿Cuán sensible es el clasificador para identificar la clase positiva dentro del conjunto de, digamos, de valores de la clase positiva? Es decir, si no hubiese falsos negativos, por ejemplo, es decir, si efectivamente todo esto fuese cero, todos fueron correctamente identificados y la sensibilidad es máxima, igual a 1. Acá, calculando esto, vemos que, perdón, es que no había entrado 37, esto, y ahora la sensibilidad. Nos da una sensibilidad de 0.4. Quiere decir que, ¿qué significa en general lo que acabamos de calcular? Que este clasificador, a pesar de tener una exactitud del 72%, clasifica muy mal la clase positiva. Es decir, no es capaz de distinguir a los malos clientes. Por lo tanto, repito, hay que ser cuidadoso. La exactitud es una métrica, pero la sensibilidad es definitivamente otra métrica muy importante. ¿Cuán sensible es el clasificador para poder encontrar las personas que son, digamos, malos clientes? No lo identifica bien, es decir, es menos que 0.5 y 0.4. Quiere decir que el clasificador es muy malo para distinguir, digamos, entre los malos clientes que pertenecen a la clase positiva. Otra de las métricas importantes es lo que se llama la especificidad, que yo la llamé como una E acá. Repito, ahora voy a hablar un poco más sobre esto, basándome mejor en otro modelo. Esto es lo que se llama la especificidad. La especificidad es lo mismo que la sensibilidad, pero para la otra clase, para la clase negativa. De todo lo negativo, de toda la clase negativa, que son los buenos clientes, ¿cuán bueno fue el clasificador para distinguirlo como malos clientes, digamos, como buenos clientes? En este caso, que son de la clase negativa. Entonces tiene una especificidad muy alta, 0.85, es decir, mi modelo tiene baja sensibilidad, pero mucha especificidad, es decir, identifica bastante bien a los clientes que son buenos, pero identifica muy mal a los malos clientes. Por lo tanto, tengo que ser cuidadoso cuando vaya a utilizar mi modelo, cuando vaya a aplicarlo. ¿Por qué? Porque en principio no voy a confiar mucho en él para saber si el cliente es un mal cliente en principio, pero puedo usarlo para identificar buenos clientes. Eso en principio es lo que me está diciendo el modelo. Ahora, recuerden que teníamos unos datos que le llamábamos los nuevos, es decir, habían llegado, si ustedes ven lo que son los nuevos, head de nuevos, eran unos datos que correspondían a dos usuarios, es decir, 1 y 2 usuarios con sus características, salvo que no tendríamos la última variable, que es la variable class. No sabríamos si son buenos o malos clientes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasarle estas características, se las pasamos a nuestro modelo para que nos dé una clasificación. Entonces nos dice que el primer cliente es 0.59. Recuerden que está dado, el 0.59 está de ser buen cliente y 0.89 de ser mal cliente. Pero recuerden que predice muy mal los malos clientes, por lo tanto voy a confiar de que el primer cliente tiene aproximadamente un 60% de ser un buen cliente, pero no confío mucho en este 90% que le da a ser mal cliente. El otro puede ser un buen cliente también. ¿Okay? Entonces, hasta ahí, dejemos la interpretación de esto. Voy a regresar a la interpretación digamos, de este modelo, pero antes tengo que explicar un poquito más sobre las métricas para poder entender mejor el tema. Se entendió como, repito, el objetivo de este primer ejercicio solamente es mostrarle que existe una forma de ver si el clasificador es bueno o no. Segundo, cuáles son los comandos importantes. Los comandos importantes son el GLM para hacer el modelo, el sumario como la vez anterior, hacer un sampleo para distinguir entre testing y training para entrenar el modelo justamente con training, usar, digamos, el predict usando response para que nos dé las probabilidades y después hacer el match para hacer la tabla de confusión. Una vez que tengo el match para la tabla de confusión, dos de las métricas importantes van a ser la exactitud del modelo y la sensibilidad del modelo. Esta es la exactitud calculada arriba y esta es la sensibilidad del modelo. ¿Ok? Bien, antes de seguir, me gustaría, se supone que esto es lo que debería terminar la clase pasada, que no alcanzamos a terminarlo. Voy a partir ahora con un ejercicio. Entremos a Canvas, por favor. En Canvas hay un ejercicio que es el ejercicio 9.2. Sería conveniente que lo copiaran, porque aquí sí vamos a profundizar mucho más en los modelos y en las métricas. Me gustaría que, o sea, por favor, copien lo que está acá
que se llama Dataset Wisconsin Breast Cancer. Y trataremos de explicar con mucho detalle ahora cómo funciona el clasificador, en particular este clasificador que estamos trabajando, que se llama el modelo de regresión logística. Entonces, porfa, y ahí me dicen si ya lo tienen listo cuando lo copien. ¿Ok? Bien, ahí me dicen si lo copian. Ahí, por favor, en RStudio. Yo voy a RStudio, ya lo copié. Este es el ejercicio número 2, que se llama Wisconsin Breast Cancer, y ahora vamos a trabajar un poquito más con este modelo. Mientras ustedes están copiando y pegando digamos, esto, y verifiquen si tienen también la librería MLBench, creo que ya la hemos usado, pero por si acaso. La idea es la siguiente. Tenemos un conjunto de datos que en este caso corresponde, a ver, lo voy a cargar mejor, Breast Cancer. Lo tengo abajo mejor para explicarlo mejor. La solución del problema está abajo. Y bien, la idea es la siguiente. Aquí se trabajó con 699 observaciones y 11 variables. Las observaciones son muestras de tejido, digamos, para analizar si hay cáncer o no de pecho, básicamente. Hay dos opciones. Las dos opciones es que el cáncer sea benigno o que el cáncer sea maligno. Hay una serie de indicadores que tienen los tejidos, que tiene que ver con digamos, el grueso del tejido, una serie de características geométricas, químicas, básicamente, como el tamaño de la célula, la forma que tiene la célula, la adhesión, digamos, la mitosis, etcétera, etcétera, etcétera. Okay. Hay una serie, repito, de características que tiene, y queremos construir un test para identificar, digamos, si el cáncer es maligno o benigno, y que ayude a tomar decisiones, básicamente sobre la base de si tiene o no estas características dentro, digamos, si se observan ciertas características en el tejido. Por supuesto que esto sería un muy buen, digamos, una muy buena ayuda, es que lo que le llamamos, lo que la gente le llama falsamente inteligencia artificial, básicamente, porque nos permite tomar decisiones sobre la base de las observaciones de estos criterios en el tejido, y nos podría decir si este cáncer es maligno o benigno, y es una ayuda a tomar decisiones. Probablemente quizás habría que hacer otra prueba adicional, pero esta es una primera pasada. Mirando estas características del tejido podría distinguir. Por lo tanto, son, digamos, si logramos hacer un buen test acá, sería algo útil en particular. Bien, lo que vamos a hacer ahora es, en general vamos a, como nos dice el ejercicio nos dice que convertamos todas nuestras variables a numéricas, y por eso corremos digamos, este ciclo for acá, para convertir todas las variables en numéricas menos la última. La última, ¿por qué? Porque la última básicamente es una variable de tipo categórica y no la queremos convertir a numérico. Todo lo demás queremos convertirlo a numérico para poderlo introducir. No es necesario en principio, pero es algo que nos pide el ejercicio para tener un mejor... Nosotros podemos manipular un poco los datos en el sentido de darle la clase. Puede ser una clase de tipo factor o no, pero para que sea todo numérico y funcione correctamente, lo vamos a hacer según la sugerencia del ejercicio. Nosotros tenemos un clasificador, o sea, en el sentido que tenemos un modelo, que es un modelo Logit, que también se denomina regresión logística. Vamos a ocupar este modelo de regresión para definir sobre la base de estas observaciones si un cáncer es benigno o maligno. En eso consiste el problema que vamos a tratar. ¿Ok? Entonces, en principio, aquí colocamos n como el número de columnas menos 1, porque evidentemente la última columna no la queremos transformar a numérico, y eso es lo que hacemos así. Corremos el ciclo, y ahora si hacemos un glimpse, nos damos cuenta de que todas las columnas son doble, es decir, numéricas, menos la última, que es de tipo factor, que tiene 2 niveles. 2 niveles significa benigno, maligno. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Vamos entonces ahora a aplicar la metodología que hemos usado anteriormente. Vamos a dividir la data en 70% para training y 30% para testing, y vamos a generar el modelo nuevamente. Vamos a colocar CSIT 1 todos, lo que está ahí, repito, el 1, ese numerito que está dentro no es importante, salvo que todos tengamos, digamos, el mismo número para que tengamos la misma muestra. Entonces hacemos esto. Simplemente CSIT
El número de filas que tenemos son 699. Y vamos a tomar una muestra desde el 1 hasta 699, el 70%, y no lo aclaré en el otro ejercicio, porque lo tiene por defecto, pero quería indicarle que al replace falso, falso significa que cuando tomes una muestra, te quedes con ella, no la regreses al pool de nuevo, no la regreses al conjunto para volverla a tomar. Entonces tú puedes jugar con esto. Si escribe replace false, significa no devuelve, es tomar una muestra sin devolución. Entonces eso está por defecto, por eso no lo aclaré en el otro ejercicio, ¿no? ¿Ok? Entonces, acá tomamos la muestra, aquí está el train, el test, y nuevamente viene el modelo con todas las características, class, un puntito para tomar todas las variables aplicadas sobre los datos train y la familia binomial. Corremos el sumario y en el sumario algo nos dice el sumario, nos está indicando que hay variables que son importantes, como la mitosis, qué sé yo, digamos, el thickness del tejido, es decir, el espesor del tejido, etcétera, etcétera, son variables importantes. Ahora ocupamos con el modelo que acabamos de construir, se lo aplicamos al test, que es decir, a lo que dejamos reservado, y le pedimos response para que nos dé probabilidad. ¿Qué es lo que está guardado en P? En P están guardadas justamente las probabilidades. Vamos a ver el contraste, es decir, qué es lo que llama uno y qué es lo que llama éxito en principio, ¿no? ¿Okay? Éxito se llama, en este caso, ser maligno. O sea, el éxito en la distinción del cáncer maligno. Esto es el evento 1. Por lo tanto, podemos hacer lo siguiente. Ahora voy a hacer una forma distinta de construir un vector de etiquetas. Voy a simplemente utilizar una función que se llama if-else. Y digo que si el P que acabo de encontrar es mayor a 0,5, escribe maligno. Y si no, de lo contrario, escribe benigno. Esto es un poquito distinto de lo que hicimos la vez pasada. La vez pasada inicializamos un vector completo lleno de malos. Y si la probabilidad era 0,5, invertíamos a good. Acá no hicimos ninguna inicialización, simplemente aplicamos otra forma distinta de construir el vector. Simplemente ocupamos la función if-else que dice que si la probabilidad de ser maligno es mayor a 0,5, coloquémosle maligno. Y si es menor a 0,5, coloquémosle benigno en principio, ¿no? ¿Ok? Ahora ya está guardado en etiquetas, en labels están guardadas las etiquetas. Si uno, por ejemplo, abre lo que significa labels, son justamente nuestras predicciones con el modelo. En algunas veces dice benigno, en otras veces dice maligno, y esto fue de acuerdo a las probabilidades que encontró el modelo. Recuerden que el modelo de regresión logística lo que calcula es una probabilidad condicional de éxito, dado que yo tengo ciertas observaciones. Eso es lo que acabamos de encontrar. Podemos ver, calcular a mano, en vez de calcular a mano como lo hicimos antes, que era separar lo que estaban los elementos en la diagonal, podemos calcular rápidamente la exactitud usando esto, que básicamente es una tabla de cuándo las etiquetas coinciden con class dividido por el número total de elementos que hay en class, y eso nos da la exactitud al tiro. Nos va a indicar que en el 95% o casi en el 96% de los casos hay un match, y en el caso del 4% aproximadamente hay digamos, un nivel de error. Se equivocó un 4% y el match ocurrió en el 96%. Por lo tanto, esa es la exactitud. La exactitud ya la podemos calcular de alguna manera fácil, digamos, así. Ok, vamos entonces a hacer la tabla de confusión. Esta no es la tabla de confusión. Ese es básicamente, un segundito, algo me pasa aquí. Un segundito. Algo ocurrió. Perdón un momentito que estamos teniendo unas dificultades acá con mi computador, está dando unos carteles. Un segundo, usted no lo ve, pero yo sí. Ahí me preocupé. Ok, ya listo. Estaba algo complicado. Me dio unos carteles que estaban pasando algo con mi computador. Ok. Bien, ok. Tenemos la tabla entonces. En principio, ahora podemos hacer la tabla de confusión, que va a ser el match, en principio acá. Ok. Entonces, llamamos a la tabla. Y nuevamente tenemos una nueva tabla de confusión. Wow, sigo teniendo problemas. Hay algo extraño acá. Perdón un momentito que está dando cartelitos de problemas acá más que otra cosa. Tengo que cerrar algo porque está... Ahora sí.
Perdón un momentito, ahora sí, ya. Ok, listo. Estaba reinicializándose el computador, por alguna razón tuve que bloquearlo todo antes de que pasara algo y perdiera la clase. Ok, chicos, entonces, como les decía, hacemos el match y acá, por ejemplo, solo para una consulta para ustedes acá, cualquier, digamos, cosas que me digan, para saber si efectivamente se va entendiendo lo que estoy diciendo. Acá, en principio, en esta tabla que se llama tabla de confusión, ¿cuáles son, qué son los true positive acá? ¿Dónde están los true positive? Los verdaderos positivos, mirando la tabla de confusión, ¿qué número es de los que están ahí el true positive? ¿Qué creen ustedes? Los verdaderos positivos de la tabla, ¿dónde están? ¿En qué parte? ¿Alguien decide alguna cosa? Bien. ¿Dónde están los verdaderos positivos en la tabla? ¿En qué número? ¿Cuál de esos números que están ahí? El 132, el 5, el 4, el 64. Hay 4 números ahí. ¿Cuáles serían los true positive en principio? Los verdaderos positivos. Es decir, aquellos que fueron clasificados correctamente como positivos. ¿Alguna sugerencia? ¿No? ¿Nadie se atreve a disparar un número? Son 4, una de 4. Tiene un cuarto de probabilidad digamos, de identificar. Un 25% de identificar si tiran al azar. ¿Qué quieren ustedes? ¿Cuáles son los true positive? ¿El 132, el 5, el 4 o el 64? Los verdaderos positivos dentro de la tabla. ¿El 132? Disculpa, no te escuché. Los true positive, ¿cuáles son? No te escuché, no te pude No sé, supongo que el 132, porque es benigno, 130, benigno. el 132, correcto. Exactamente, gracias. Sí, recuerden que en una tabla de confusión que es esta, la primera columna son lo que llamamos la clase positiva y lo que está en la segunda columna le llamamos a la clase negativa. Se lee hacia arriba, es decir, verticalmente, se lee verticalmente, ¿no? ¿En qué sentido vertical? Es que los valores reales en general en la primera columna son benignos y esa es la clase positiva. Por lo tanto, ese 132, como bien me dices, indica que son las 132, o sea, de los benignos, 132 fueron clasificados correctamente. Y el modelo se equivocó, habiendo sido benigno, dijo que 5 eran malignos. ¿Ok? Entonces, eso son falsos negativos, porque en realidad eran positivos. O sea, los falsos negativos son 5, en principio. Maligno es la clase negativa, en principio, y por lo tanto, el clasificador, leyéndolo hacia arriba, dijo que 4 eran benignos. Eso es lo que está indicando. Y esos serían los falsos positivos, porque en realidad eran negativos. 64 es lo que el clasificador clasifica, eran malignos, lo clasifica como maligno. Por lo tanto, esos serían los true negative, los verdaderos negativos. Si uno quisiera calcular la exactitud, ¿qué tendríamos que hacer? Así, cualquier cosa, si uno quiere calcular las veces que la achuntó correctamente, ¿qué tendríamos que trabajar? ¿Alguna idea de cómo hacerlo? Le pregunto esto porque ahora vamos a automatizar todo para que se entienda y por supuesto si lo entendemos a la primera nos va a ser mucho más sencillo después entender el resto. Digamos. Mirando la tabla, si yo quisiera calcular la exactitud, ¿quién tendría que sumar? ¿Qué numeritos tendría que sumar para saber la exactitud del modelo? ¿Alguna sugerencia? ¿No? Ok. Bien, chicos. Espero que sea nada más que porque estamos a fin de semestre, me imagino, ¿no? Bien. Evidentemente, yo quiero saber cuántas veces las cosas están correctas. Digamos. Y lo que está en la diagonal son los true positive y los true negative. Es decir, lo que el clasificador, digamos, clasifica correctamente. Para hallar la exactitud tendría que sumar 132 más 64 y dividirlo por el número total, es decir, por todos los números que están ahí, 132 más 5 más 4 más 64 en el denominador. Eso es lo que tendría que hacer. Bien, para no tener que pensar un poco más en el tema, construimos las fórmulas. Simplemente la fórmula vamos a construir de una forma, la primera vez una forma más o menos
sencilla, pero después voy a darle otra forma más todavía que va a ser mucho más sencilla todavía. Pero vamos a pasar primero por este pequeño trabajo. Simplemente vamos a guardar toda la información de la tabla. Esta tabla que tenemos acá, 132, 5, 4, 64, la guardamos dentro de la variable tabla. ¿Ok? Si, por ejemplo, llamamos tabla 1.1, voy a escribir tabla 1.1, significa que va a aparecerme el 132. El 2.2 sería 64. El 1.2 sería simplemente fila número 1, 2 sería 4 y el 2.1 sería 5. Es decir, voy a simplemente los true positive van a estar en la diagonal, los true negative también en la diagonal, en la otra parte. El falso positivo va a estar sería el 4 y el falso negativo acá sería el 5 porque en realidad son positivos. Y eso lo guardamos acá en estas fórmulas. Y ahora voy a generar justamente las fórmulas. O sea, simplemente, ahora ya no tengo que recordar simplemente quién son los true positive, los negativos, sino que ya automáticamente, independientemente del problema que esté trabajando, ya lo puedo guardar aquí rápidamente. Y ahora sí puedo calcular la fórmula. Entonces, la exactitud son los elementos de la diagonal dividido por el conjunto total de valores, y eso nos daba lo que nos había dado antes, ¿no? Cerca del 96%. Ahora viene la precisión, en principio. Voy a explicar brevemente qué es la precisión. A ver, antes de hacer esta, digamos, esta fórmula, permítanme ir a una pizarra y, digamos, trabajar, perdón, voy a desaparecer de la escena momentáneamente en el video, y vamos a abrir una pizarra para explicarle con detalle o tratar de explicar con detalle cómo funcionan las métricas. ¿Okay? Dejémoslo acá en la pizarra que está acá. Bien, la idea es la siguiente. Imagínense que yo tengo un conjunto de datos y ese conjunto de datos lo puedo representar como un rectángulo. Este es un conjunto de datos. No necesariamente son iguales, pero una parte debe ser positiva. Vamos a escribir por acá para que no necesariamente se lleve la idea de que siempre vamos a tener la misma cantidad de clase positiva de la clase negativa. Voy a suponer que todo lo que está en el lado izquierdo, los valores positivos están acá y los valores negativos están acá. Si tienen alguna pregunta y alguna duda o consulta, no la dejen para el final porque se complica y se complica y se complica, y es bueno entender esto porque básicamente casi todas las preguntas que vamos a tener en las próximas evaluaciones están vinculadas a métricas. Es decir, cuando yo le vaya a preguntar, ¿funciona o no funciona su clasificador? ¿Está seguro que este es el que va a ocupar? ¿Por qué lo va a ocupar? Bueno, para eso se requieren estas métricas y hay que entender. Si alguno de ustedes, por alguna casualidad, quiere estudiar o quiere continuar trabajando como data scientist, todas estas preguntas se hacen durante una entrevista. Es decir, dime la diferencia, por ejemplo, que hay entre exactitud, precisión, sensibilidad de un clasificador. ¿Cómo te das cuenta que un clasificador es bueno o es malo? ¿Cómo lo podrías utilizar? Entonces, ese tipo de cosas son algunas de las preguntas que se hacen en una entrevista de trabajo. Si alguien alguna vez quiere trabajar, que por cierto no es una mala cosa, hay muchas empresas tratando de buscar a analistas de datos, o data scientists, o personas que se dedican al análisis de los datos, y hay mucho nivel de contratación a nivel de empresa. Eso es algo interesante si a alguien le interesa este tema. Ok, nuevamente, para regresar a nuestro problema. Tenemos este rectángulo, es el conjunto de datos que tenemos. Todo lo que está del lado izquierdo lo voy a identificar como datos positivos y todo lo que está del lado derecho como datos negativos. Ahora yo tengo un clasificador. El clasificador va a apuntar a estos datos, y al apuntar voy a encerrar, digamos, es como un disparo. Todo lo que el clasificador encuentre dentro de este círculo lo va a identificar como si fuese positivo. Supongamos que es decir, el clasificador, yo le disparé a estos datos. Identificador, ¿qué es lo que dice el clasificador? Bueno, todo lo que está dentro de mi círculo es positivo. Eso es lo que identifica el clasificador como positivo, en principio. Entonces, esta parte de acá son lo que le llamamos los true positives, porque efectivamente le achuntó a los positivos que están aquí. ¿Ok? Todo lo que está fuera del círculo, el clasificador lo interpreta como negativo, en general. Por lo tanto, acá serían los falsos negativos. ¿Por qué son los falsos negativos? Porque en realidad son positivos.
Y si el clasificador hubiese sido estupendamente bueno, si al yo disparar, el círculo realmente se queda concentrado acá y todo lo que está fuera del círculo es lo que está en la parte negativa. Por lo tanto, aquí están los verdaderos positivos, lo que el clasificador interpretó correctamente como positivo, que están del lado positivo, y todo lo que está fuera en realidad son falsos negativos. Acá serían los true negatives, porque recuerden que todo lo que está fuera del círculo es negativo y esto lo identificó correctamente, lo que está fuera del círculo lo identificó como true negative, en principio. Y estos serían los falsos positivos, porque en realidad eran negativos, está en la zona negativa y lo identificó como positivo cuando en realidad está equivocado, en principio. Si este círculo, repito, está completamente del otro lado y no toma esta parte, entonces identifica, no tiene, o sea, lo identifica correctamente la clase positiva. Y además tendría que ser del mismo tamaño de la clase positiva. Entonces, esto es un esquema para poder entender, digamos, las métricas. Si uno quiere hablar de la exactitud, por ejemplo, ¿qué tendría que hacer? Exactitud es cuántas veces le achuntó a todo, digamos. ¿Cuántas veces le achuntó? Es decir, estos son los verdaderos positivos, lo hizo bien. Y todo lo que está fuera y que lo hizo bien se llama los true negative. True negative. Eso es lo que... Y dividido por quién? Por la suma de P más N, es decir, de todos los números que tengo, tanto de los positivos como los negativos. Es decir, esto es lo que se llama la exactitud. Es las veces que lo hizo real, es decir, que le achuntó, en principio. Eso es lo que es. Veamos la sensibilidad. Sensibilidad de mi clasificador. La sensibilidad es la siguiente, es de todo lo positivo que existe, de todo lo positivo que es toda esta parte izquierda de la clasificación, ¿cuánto realmente pudo distinguir como positivo? Es decir, serían los true positive dividido todo por la clase positiva, es decir, por todos los positivos que hay. ¿Quiénes serían los positivos? La suma de los TP más los FN. Es decir, toda la clase positiva, en principio. Eso es lo que se llama la sensibilidad. ¿Cuán sensible es el clasificador para distinguir lo positivo de lo que verdaderamente es positivo, digamos, ¿no? Es decir, de toda la clase positiva, ¿cuánto pudo extraer como positivo en general el clasificador? Evidentemente, si se equivoca muchas veces, la sensibilidad es muy poca y el clasificador no me sirve para distinguir la clase positiva. Bueno, exactamente lo mismo, pero para la clase negativa se llama especificidad. ¿Qué es lo que es la especificidad? Bueno, las veces que le achuntó a los true negative dividido por todo lo negativo que existe. Es decir, es lo mismo que la sensibilidad, pero para la clase negativa. Eso es lo que se llama la especificidad. Es decir, cuánto, en principio, de lo negativo pudo capturar de lo que verdaderamente era negativo. Bien, ahora viene la precisión. ¿Qué cosa es la precisión de mi modelo? De mi modelo o de mi clasificador. Mi modelo extrajo esto como si fuese la clase positiva. De lo que él logró extraer, como positivo, ¿cuánto realmente es verdaderamente positivo, digamos? Tendríamos que escribir TP dividido por TP más falsos positivos. Es decir, un clasificador puede ser, en principio, muy preciso, o casi una precisión total, si este círculo estuviese acá, por ejemplo. Imagínense que este círculo no está aquí, sino que está aquí. Acá todos son positivos, pero sin embargo tiene una sensibilidad muy baja porque solo capturó este pedacito de todo el pedazo grande. Es decir, puede haber un clasificador con sensibilidad muy baja y precisión muy alta. Esa es la diferencia que existe entre precisión y sensibilidad. ¿Okay? No necesariamente tiene que ser lo mismo. Lo que estoy diciendo es que de lo que él logró capturar como positivo, ¿cuánto realmente es positivo? Eso se llama precisión en general. ¿Ok? A partir de acá también se pueden construir otras cosas. Por ejemplo, este TP partido por P también se le llama, tiene otro nombre, que en principio es como el falso positive rate, o sea, los true positive rate, se llama true positive rate o de tasa, porque es una tasa, digamos, es una relación de una cosa con otra. Y esto, en principio, es lo que se llama la Truth Negative Rate, en principio, acá. Ahí hay una serie de cosas interesantes. Por ejemplo, si yo sumo, por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, calcular los falsos positive rate, básicamente van a ser los falsos positivos dividido por
los negativos. Eso es lo que se llama false positive rate, en principio. Por ejemplo, si yo sumo los falsos positivos y le sumo los true negative, en principio eso me va a dar todas las magnitudes negativas que existen. Todo, porque básicamente lo que está acá, los TP más los TN me da completamente los N. Si yo divido todo esto por N, me va a quedar entonces falsos positivos dividido por N más Tn dividido por N es igual a 1. Esto que está acá se llama falsos positive rate. Esto que está acá es Tn partido por N, acabamos de verlo acá, que se llama lo true negative rate, o también se le denomina especificidad. Especificidad. Y del otro lado es 1. Por lo tanto, podemos decir que el false positive rate se puede escribir como 1 menos la especificidad. ¿Ok? La tasa de falsos positivos es lo mismo que 1 menos la especificidad, y uno puede capturar a partir de acá. En principio, uno puede hacer más cálculos a partir de estas métricas y generar un conjunto de métricas que son más importantes todavía, pero en principio da lo mismo. Una de las cosas que podemos ver es que, por ejemplo, los falsos negative rate, también de la misma forma, pueden demostrarlo ustedes, sería 1 menos la sensibilidad. ¿Ok? Falsos negativos rate también. ¿Okay? Bien. Todas estas son métricas que me permiten valorar, en principio, digamos, el desempeño del clasificador. Si ustedes, bueno, aquí está escrito en la pizarra, pero si ustedes ven acá la presentación, introducción, aquí van a tener lo mismo, pero explicado acá con este monito, digamos. Lo pueden bajar la presentación y también ver cómo está la tabla. Aquí le llamamos los true positive, los falsos negativos. Aquí es el evento de éxito y el evento de no éxito, o sea, no evento o no éxito. Y aquí está el mismo monito que acabamos de escribir y la diferencia que existe entre precisión y sensibilidad. En algunos casos la sensibilidad también se le llama recall en inglés, pero es lo mismo que la sensibilidad. ¿Ok? Entonces, esto se usa muchísimo en principio y lo vamos a usar harto dentro digamos, de los ejercicios. Regresemos al ejercicio entonces, si no tienen alguna pregunta en particular, vamos a RStudio y tratar de ver si nuestro clasificador funciona correctamente, si es bueno o no, y dar una característica o de acuerdo a sus características. Ok, vamos a medir acá que están las definiciones, básicamente usando la misma tabla de confusión, yo puedo determinar en principio si es bueno o no mi clasificador. Entonces hacemos la exactitud, la precisión, la sensibilidad y la especificidad. Bien, ¿qué creen ustedes simplemente así como, más bien como, ¿qué creen ustedes? ¿Este es un buen clasificador o es un mal clasificador? ¿Cuál es la idea de ustedes de acuerdo a estas métricas que están saliendo con estos números 0.95, 0.95, 0.97, 96, 94? ¿Alguna sugerencia, alguna idea de cómo, de si este clasificador es bueno o malo? ¿Cómo lo podríamos capturar? ¿Cómo podríamos, digamos, indicar si es bueno o malo el clasificador? ¿Qué creen ustedes? Mirando los datos. ¿Alguna duda, alguna sugerencia? Más que duda, sugerencia. Mirando estos datos, la exactitud, la precisión, la sensibilidad, la especificidad y estos números que están acá, ¿qué creen ustedes? ¿Es un mal clasificador? ¿Es un buen clasificador? Si le salen una prueba y le digo, chicos, de acuerdo a las métricas, ¿es un buen o un mal clasificador? ¿Qué creen? Ok. Bien, no respuesta. Bien, entonces la idea es la siguiente. Esto es una forma de capturar lo que están digamos, las métricas en general. Y ahora hay una forma incluso mejor o más rápida todavía de capturar estas métricas sin incluso ni siquiera usar ninguna de estas fórmulas en particular. Para eso vamos a utilizar dos librerías que se llaman Caret y Clar. No sé si ya tienen instalado Caret, porque creo que sí la deben tener. No sé si Clar lo tienen instalado. Si no lo tienen instalado, por favor, install package acá. La gracia de esto es que me permite justamente a encontrar todas estas métricas sin hacer nada. Es decir, simplemente llamar al comando que se llama Confusion Matrix
y me permite resolver el problema. Por ejemplo, ahí sí hay que garantizar de que las cosas que yo predigo, las predicciones, sean de tipo factor. Por eso, para asegurarnos de que las labels, que es las predicciones, recuerden dónde definimos las labels, aquí las definimos, ¿no? Es decir, si las probabilidades eran mayor a 0,5, entonces le llamábamos maligno, si no benigno, y eso es lo que nosotros vamos a predecir. Entonces, para garantizar de que fuesen factor, que en este caso sean factor, pero así lo obligamos, lo convertimos a factor. Y aquí calculamos la matriz de confusión y nos va a dar todo el resultado. ¿Qué resultado nos da? Nos da justamente la matriz de confusión que ya tenemos, pero además adicionalmente nos da todas las métricas en particular. Y hace algunas cosas más interesantes también. Nos da la métrica, la accuracy, pero nos da un intervalo de confianza para la accuracy. Nos dice que nuestra exactitud se mueve entre 0,91 y 0,97 porque tomó una muestra interna de los valores y hizo varias predicciones. Nosotros solamente hicimos una separación en testing únicamente, y lo que hace este modelo es que permite hacer varios testing junto con mis modelos, básicamente. Entonces, eso es lo que hicimos con el comando Confusion Matrix, y nos va a dar también un intervalo de confianza. Quiere decir que mi modelo se mueve muy bien entre el mínimo de exactitud de 0,91 y un máximo de casi el 100%, el 98%, es decir, es un terriblemente buen modelo en general, ¿ok? En general. Aquí abajo nos da todas las métricas que queremos, la sensibilidad, la especificidad y algunas otras métricas que también yo le escribí la fórmula más abajo, que tiene que ver con la tasa de predicción de valores positivos, la tasa de predicción de valores negativos, la tasa de detección, etcétera, etcétera, y la accuracy balanceada, que es simplemente la suma de la especificidad más la sensibilidad partido por 2. Entonces, y acá también te aclara que la clase positiva es la clase benigna, es decir, recuerden que cuando ustedes vean esta tabla de confusión, la primera columna es la que te dice la clase positiva. Por lo tanto, aquí el comando te está indicando que la clase benigna fue tomada como la clase positiva para calcular todas estas métricas. ¿Ok? Entonces, en general, el proceso era el siguiente. Tenemos la data, limpiamos la data, que en este caso simplemente fue NA-OMIT, y convertir todos a numérico, a la clase numérica. Después dividimos los datos en 70% y 30%, 70% para training y 30% para testing. Corremos el modelo, capturamos las métricas, ese es el orden o el algoritmo que hay que seguir. Identificamos si nuestro modelo es bueno o es malo a partir de las métricas en general. Después de esto, nos gustaría pensar un poco más en el modelo. Lo que hacemos es determinar qué variables fueron las importantes. Por defecto, lo que uno ve son los asteriscos dentro del sumario, pero también puede capturar esto de manera mucho más, digamos, más práctica, usando algunos comandos de este paquete de Caret que me permite hacer esto, que me permite capturar las variables importantes. Lo que voy a hacer es seleccionar aquellas variables que están marcadas con asterisco. Si ustedes ven lo que estaba marcado con asterisco aquí arriba, un segundo, estas son las que están marcadas con asterisco. Voy a simplemente seleccionarla, porque yo quiero saber de ellas cuáles son más importantes que otras. Aquí solamente sé que son importantes, pero ahora voy a ejecutar un comando para poder ver cuál es más importante una que la otra. Eso está, perdón, aquí. Entonces, tomé las variables que estaban marcadas con asterisco, las seleccioné y las coloqué dentro de data 1. Y ahora voy a hacer lo que se llama cross validation, repetir 10 veces, o sea, repito 3 veces, separando el conjunto en 10. Me quedo con 9 partes para training y una parte para testing. Esto lo hace automáticamente el comando, y cada vez que se hace eso se aplica el modelo. Es decir, estamos hablando de 30 modelos corridos. Nosotros solo corrimos uno arriba. Aquí son 30 modelos corridos, y en cada uno de ellos determina qué variables son importantes o no. Entonces eso lo hace rápidamente este gran, digamos, paquete de programa. Corremos los modelos, lo entrenamos y vemos la importancia. Ups, un segundo. El modelo no lo encontró. ¿Por qué no lo encontró? Oh, perdón, ¿dónde lo...? Datos select. Segundo, hice algo. Disculpen, es que no había corrido el modelo. Ahora sí. Ya, y aquí tenemos, guardamos en importancia y ahora imprimimos la importancia. Aquí nos dice, nos da un indicador de importancia, o mucho mejor, un ploteo de importancia. Nos va a indicar qué variables utilizó el clasificador
para poder hacer la clasificación en particular. Nos dice que digamos, el espesor del tejido es justamente la variable más importante y el resto va a ser, y la mitosis como la variable de menos importancia dentro de las variables que ya son importantes. Recuerden que ya habíamos hecho una selección. Entonces, primera, para complementar nuestro estudio, no solo hacemos una clasificación, no solo vemos que efectivamente se clasifica bien y el clasificador es re bueno, sino que adicionalmente podemos determinar qué variables son importantes. La otra parte que podemos trabajar es mezclar todo lo que sabemos. En principio podemos hacer una visualización, pero como son varias variables, no podemos hacer un diagrama de dispersión, digamos, con todas las variables, y por lo tanto tenemos que ocupar, digamos, análisis de componentes principales. Entonces, para hacer visualizaciones, tomamos ahora todos nuestros programas acá nuevamente, en este caso, y hacemos un autoplot y nos va a dar un diagrama bidimensional, pero con componentes principales, justamente. Me dice que el primer componente principal explica el 66% más o menos, y el otro, el 8%, entre los dos se explican bastante, casi más del 70%. Por lo tanto, lo que vamos a encontrar es que efectivamente los cánceres benignos están como más concentrados en esta zona, mientras que los cánceres malignos están acá. Como hay aquí unas pelotitas que están acá mezcladas entre ellos y que probablemente nos traen confusión, podemos hacer lo mismo pero en 3 dimensiones. Bien, esta parte de acá ustedes tienen que instalar, por favor, aquí está, es hacer lo mismo, pero me permite hacer algunas cositas más, que es el biplot, agregarle el biplot. Entonces, ggplot tiene, recientemente introdujo un comando que se llama ggbiplot, que es para construir el comando biplot, pero para instalarlo tienen que tener estas dos. No sé si lo instalaron, pregunta. Pueden instalarlo ustedes, librería DBTool, install GitHub. Esto me permite instalar esto que está acá. ¿Y para qué sirve esto? Para hacer esto, digamos. Nos sirve para hacer el mismo diagrama, pero ahora me permite saber que las variables, hacer el comando biplot, digamos. La mitosis es la que apunta en esta dirección, es decir, la mitosis tiene que ver con el segundo componente principal, mientras que todas estas, las otras variables, tienen que ver con el primer componente principal. Y la diferencia está en que esta zona de acá tiene mayor valor del normal, valor no sé qué cosa dice ahí, epicycle, porque están chiquititos, ustedes lo pueden hacer el zoom. Es decir, los que están acá tienen menor de esos valores y por lo tanto estas variables son las que distinguen entre digamos, el tejido maligno del benigno. ¿Okay? Podemos hacer una visualización ahora con 3D para poder ver si mejoramos nuestra 3D. Y efectivamente vemos acá, pero hay algunos que están como mezclados, es decir, que siempre hay una complicación, no tenemos 100%, evidentemente tenemos un buen clasificador, pero no siempre se clasifican todas, digamos, siempre hay algunos elementos de errores, si no nos daría 100% todo, la precisión en general, el resto. Hay otras, digamos, otras visualizaciones, yo la voy a correr sin explicarla, simplemente que podemos correrla y aquí me permito hacer las visualizaciones. Y efectivamente vean que también hay una posibilidad de separar un poquito mejor con estas visualizaciones. Este es un poquito más moderno que los componentes principales. T-SNE fue en el año 2000 descubierto, mientras que los componentes principales fue en el año 1940, la primera vez que se introdujo, y este es un poquito más moderno para hacer visualizaciones. Vean la forma que está estructurado si quieren hacer una muy buena visualización en 3D en este caso. El T-SNE es muy útil. No voy a explicar digamos, el procedimiento de cómo se hizo, pero sí se puede usar. Lo pueden ocupar para hacer visualización en 3D en este caso, o 2D. Bien. Ahora me voy a concentrar en una métrica más, como la última métrica que vamos a trabajar. Una de las cosas, y que nadie me ha dicho nada en principio, es que yo tomé 0,5 como umbral para determinar si efectivamente un cáncer es maligno o no. La probabilidad mayor a 0,5 dije que el cáncer es maligno, y una probabilidad menor a 0,5 el cáncer es benigno. ¿Qué creen ustedes que pasa si yo cambio el umbral? ¿Alguna idea, algo que se le ocurra? ¿Qué pasa si cambio el umbral? Si en vez de 0,5 yo coloco, por ejemplo, 0,1. ¿Qué pasaría? Si la probabilidad, el umbral para indicar que algo es maligno es de 0,1. ¿Alguien se le ocurriría algo? ¿Qué pasaría si yo cambio el umbral? Nada más. Digo que todos aquellos que tienen la probabilidad de 0,1 de ser malignos son malignos.
¿Qué pasó? ¿Qué pasa en ese caso? ¿Hay algún problema? ¿Mi modelo cómo se comporta? ¿Se comporta bien? ¿Se comportaría más mal? ¿Mejor? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna cosa? Sé que son un tema un poco difícil de sacarle alguna respuesta, pero cualquier cosa que digan me bastaría para saber si efectivamente hay alguien del otro lado. Profe, ¿sería como menos exacto o me equivoco? El salto. Menos el salto de qué parte sí. Por ejemplo, ¿a qué le llama el salto? Para saber un poquitito más de entender la respuesta. Como los resultados que dan al final, como al final está como acotando las probabilidades. Ya. Sí, a ver, si yo coloco 0.1, a ver si entendí. Tú dices que es el salto, significa que... la pregunta, para ser un poquito más exacta, a ver si me comentas un poco o no, digamos. Si me entiendes o no, también me puedes decir no lo entendí. Si yo bajo a 0.1, van a haber más personas que tengan... Recuerden que la probabilidad que yo estoy calculando es la probabilidad de que el cáncer sea maligno dado alguna observación. Y yo fui exigente y dije que tiene que ser mayor a 0,5 para indicarlo como maligno. Si yo coloco 0,1, voy a tener más cáncer que pueden ser benignos y resultan ser malignos, o menos cáncer que son benignos y resultan ser malignos. No sé si me hago entender. O sea, voy a generar mucho más cáncer maligno o menos cáncer maligno a partir de mi modelo. Si Yo creo yo que va a generar más cáncer maligno. Exacto, esa es la respuesta, justamente, gracias. Fíjense, exactamente, si no es difícil, lo que pasa es que puede ser un trabalengua en algunos casos, pero justamente es eso. Es verdad. Si yo como que relajo un poquito mi exigencia, relajo mi exigencia y digo que 0,1, es decir, voy a meter en la bolsa muchos cánceres que son benignos, lo voy a colocar como maligno. Pero al ser un poquito menos exigente para identificar el cáncer maligno, ¿estoy haciéndolo bien o estoy haciéndolo mal desde el punto de vista del problema en concreto, digamos? Desde el punto de vista matemático estoy metiendo más errores en mi problema, pero desde el punto de vista humano, ¿qué creen ustedes? ¿Está bien en lo que estoy haciendo o no? A ver si me logro, no sé lo que quiero indicar. Recuerden que yo tengo que, imagínate, ¿qué es mejor para una persona? ¿Que le digan que tenga un cáncer maligno y resulta ser benigno? ¿O que le diga a una persona que su cáncer es benigno y resulta ser maligno? ¿Qué creen ustedes que es peor? O sea, que es peor que te digan que que estás bien casi, que o sea, que tienes algo benigno y al final es maligno. Entonces, igual, punto humano Exactamente. es mejor. Eso exactamente. Por lo tanto, lo que estoy tratando de decir es que el umbral que uno elija va a depender un poquito no solamente del aspecto matemático, sino del problema que estás resolviendo, digamos. En este caso, no sé si, no sé si es como el ejemplo mejor, porque desde el punto de vista ético hay un montón de cosas, pero si tú le dices a una persona que su cáncer es benigno y se muere de cáncer maligno, es terrible, me imagino. Pero si tú le dices a una persona que su cáncer es maligno y es benigno, también la persona se siente mal. Es decir, estamos en un dilema más o menos complicado y por lo tanto el modelo tiene que ser sumamente exigente. Desde el punto de vista matemático, yo les pregunté, ¿esto es un buen modelo? Aunque nadie me respondió, yo creo que a todo el mundo le quedó claro que teniendo 90 y tantos por ciento de todo, en precisión, en exactitud, en todo, el modelo no es malo desde el punto de vista matemático, pero tiene sus dificultades desde el punto de vista del problema mismo que estoy resolviendo. En el caso de un banco, por ejemplo, yo estoy analizando clientes malos, por ejemplo, y yo digo que todos los clientes que están yo voy a calcular la probabilidad de ser un cliente malo, es decir, de un cliente que se va a convertir en deudor, y la coloco que si esa probabilidad me da mayor a 0,5, en principio, yo digo que sí, que ese cliente va a ser malo. ¿Eso está bien o no? Depende, matemáticamente puede ser, pero desde el punto de vista del banco, ¿está correcto o puedo yo modificar el umbral en algún sentido u otro? ¿Y de qué va a depender? Bien, no, es una pregunta retórica, no me espero que me expliquen, pero supongamos que el banco tiene suficiente dinero, muchísimo dinero, en principio uno de estos bancos que ganan mucho, y que quiere prestar dinero porque necesita mover el dinero en particular. Entonces yo calculo la probabilidad y me dice que la probabilidad es mayor a 0,5 de ser malo. Pero en principio yo podría disminuir, digamos, aligerar un poco esta probabilidad.
y digo que aquellos clientes que tengan 0,7 son malos clientes, y los que van por debajo de 0,7 son buen clientes. Lo que estoy metiendo en el saco, algunos clientes que podrían ser malos, por igual le estoy prestando plata porque lo estoy catalogando como cliente bueno. ¿Por qué? Porque tengo un exceso de liquidez, digamos, y quiero ofrecer esa plata. Por otro lado, si el banco tuviese poca plata y tiene que ser muy cuidadoso en los préstamos, en vez de subir digamos, la probabilidad, lo que puede es bajar la probabilidad a 0.4, 0.3. Es decir, aquellas personas que ya tengan un 30% de ser probablemente malos clientes, no le presto plata. Entonces puedo ser exigente. En pocas palabras, lo que estoy tratando de decir es que yo puedo modificar el umbral a mi gusto, de alguna manera, para tratar de que mi modelo me responda a ciertas cosas o no, digamos, en principio. En la práctica, lo que se toma por defecto es 0.5 en principio, ¿no? Y si no decimos nada, va a ser 0.5. Ahora, en algunos momentos era muy importante saber cómo influye nuestro umbral en la decisión que toma nuestro modelo. ¿Dónde esto fue realmente muy, muy importante? Durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, la gente en Estados Unidos inventó el radar. Y el radar tenía que distinguir entre las naves enemigas y las naves que no eran enemigas, en principio. Entonces yo tenía que modificar mi umbral, mi sintonía para mover el umbral. Simplemente yo quería construir un buen modelo de forma tal que me distinguiera las naves enemigas. No es nada más terrible, y ahí nuevamente había que tomar una decisión que es muy compleja, porque si yo digo que es una nave enemiga y realmente es una nave amiga, y yo le disparo a la nave amiga, la destruyo. Pero como estamos en guerra, es peor, quizás, a lo mejor entre comillas, que hay una nave enemiga que está cerca de una población que es muy importante y que la nave enemiga puede atacar. Entonces yo prefiero, entre comillas, y eso ha ocurrido, desafortunadamente ha ocurrido, tener fuego amigo que simplemente dejar que mueran gente o perder una posición determinada. Bueno, esas cosas que se manejaron media en el borde de la ética, en principio fueron hechas durante la Segunda Guerra Mundial para trabajar el radar. Y justamente en esa época se inventó lo que se llama una métrica que se llama la ROC o las curvas ROC. Las curvas ROC, ustedes por favor necesitan descargar el programa que se llama PRROC. Por favor, aquí instalen la librería, o sea, corran la librería y vean si funciona. Si no funciona, tienen que escribir install package PRROC. ROC significa algo así como Receiving Operating Compute o cómputo, algo parecido, que es básicamente es una magnitud que permite analizar cómo se comporta tu clasificador en la medida que tú vas cambiando el umbral, de alguna manera. En lo que ustedes están instalando, voy a ir a la pizarra un momentito para explicar esto de alguna manera. Perdón, tengo la pizarra, voy a escribir acá. Y la idea es la siguiente. A ver ¿qué es lo que hace esta curva? En principio, tomo unos ejes y por este lado escribo lo True Positive Rate. True Positive Rate. Recuerden que lo True Positive Rate es lo mismo que la sensibilidad. Y acá serían los false Positive Rate, que básicamente es lo mismo que 1 menos la especificidad. Voy a hacer una curva como esta. Cada una de ellas tiene un máximo de un 1, en principio un 1, y tengo un cuadrado de 1 por 1. Y eso fue lo que se descubrió en la Segunda Guerra Mundial, y el que lo descubrió realmente ahora se usa en análisis de datos con mucha fuerza esto en realidad. Aquí voy a tener una línea, que es la línea que separa una línea de 45 grados, que es como la línea de 50-50. Entonces la idea es la siguiente: si yo me paro acá, perdón, un momentito acá, voy a pararme aquí.
Si yo me paro en este punto de acá y este es el punto que yo voy a disminuir, que el umbral mío es muy grande, y a medida que me voy moviendo hacia arriba, voy disminuyendo el umbral. Es decir, el umbral 1 va a ser el más grande posible, que va a ser mayor que el umbral 2, que va a ser mayor que el umbral 3, y así voy disminuyendo el umbral hacia acá, disminuyendo el umbral. ¿El umbral para qué? Para detectar la clase positiva, es básicamente. Entonces, ¿qué va a pasar con la curva? La curva es, inicialmente tengo puros positivos porque soy muy exigente. Recuerden que estoy sumamente exigente. Solo lo voy a decir a un cliente que es bueno si cumple mucho, digamos, si el cliente es realmente muy bueno, si cumple completamente. Supongamos que la clase positiva es ser un buen cliente, en particular. O en nuestro caso, que ser un cáncer maligno, digamos, en particular. Entonces voy a ser muy exigente para distinguir el cáncer maligno y por lo tanto pongo un umbral de 0,7. Si mi modelo me dice que mi probabilidad es mayor a 0,7, es un cáncer maligno. Pero ahora voy a tratar de ir disminuyendo el umbral. A partir de disminuir el umbral, la curva va creciendo. ¿Por qué? Porque voy aumentando la cantidad de true positives que están entrando dentro de mi saco porque estoy disminuyendo el umbral. Entonces, como que estoy debilitando la condición. Antes era 0,9, ahora 0,8, 0,7, 0,5, etcétera, etcétera, etcétera. Y voy disminuyendo mi umbral y van entrando a la clase positiva más y más casos en general. En este caso, la clase positiva es un cáncer marino. Bien, entonces el modelo se va moviendo en esta dirección y llega un momento en que debilité tanto el umbral, puse un umbral tan bajito, 0,1, que todos son positivos. Es decir, en este caso ocurrió básicamente una cosa como, perdón, está muy mala la curva, voy a tratar de dibujarla un poquito mejor, pero, perdí aquí el eje, y esta sería como la curva. Y en algún momento la curva se dio vuelta. ¿Qué significa que la curva se dio vuelta? Que si yo voy modificando el umbral, dentro del saco de la clase positiva empiezan a entrar los falsos positivos. Por eso se llama falso positivo rate versus true positive rate. Empiezan a entrar falsos positivos dentro de mi clasificador. Supongamos que yo tengo un clasificador 1 y ahora utilizo otro nuevo clasificador, distinto, uno nuevo con alguna otra característica, y obtengo ahora una nueva curva que sería así. ¿Ok? La pregunta que le hago a ustedes, casi como un poquito más de sentido común. ¿Cuál de los dos clasificadores, el rojo o azul, es más malo? O mejor o más malo? ¿Alguna sugerencia, algo que se le ocurra? ¿De acuerdo a lo que expliqué? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál de los dos es mejor o más malo en principio? A ver, repito nuevamente qué estaba haciendo. Tomé un eje de los falsos positivos versus los true positivos. ¿Y cómo me voy moviendo? Disminuyendo el umbral. Al principio, el umbral mío es de 0,9. Probablemente supongamos para fijar las ideas que estoy trabajando con el buen cliente y mi clase positiva está formada por buenos clientes. Bien, para hacerlo más intuitivo. Yo digo que tomo un clasificador y me da que todos los clientes que tienen una probabilidad de ser buen cliente que está por encima de 0,9 lo incluyo como buenos clientes. Soy súper exigente para ser buen cliente. Tiene que satisfacer una probabilidad de 0,9. Pero ahora disminuyo el umbral, 0,8, 0,7, 0,5, etcétera, etcétera. ¿Qué significa? Que ahora dentro de mi saco de buenos clientes pueden entrar eventualmente malos clientes porque estoy disminuyendo la exigencia del problema. Después disminuí tanto la exigencia, bajé como a 0,1, prácticamente cualquier puede ser un buen cliente, y eso significa que digamos, clasificador se dio la vuelta completa, ya simplemente hubo una cascada rápidamente hacia los falsos positivos, empezaron a entrar masivamente falsos positivos. Tengo dos clasificadores, es decir, dos modelos distintos, uno rojo y uno azul. ¿Cuál de los dos es mejor? Así como intuitivamente, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál de los dos Yo podría creo ser que el azul, ¿o el no? mejor? Como asumiendo de que el riesgo es menor. Exacto, el azul es mejor. Precisamente porque es mejor. La respuesta es porque se dio vuelta más tarde, porque se demoró más en meter falsos positivos en el saco. Entonces, el rojo lo hizo antes que el azul. Es decir, de alguna manera, el modelo rojo es peor que el azul porque
movimos un poquito el umbral y ya a partir de aquí, por ejemplo, de este lugar, empezó a doblarse más rápidamente que este, ¿no? Este empezó a doblarse de alguna manera después, y lo que estoy diciendo es que al yo disminuir el umbral, el rojo metió rápidamente falsos positivos dentro de mi saco de los true positive. Es decir, el modelo es mucho más sensible a la elección del umbral. Toda esta discusión tiene que ver con que el umbral yo lo puedo manipular a mi manera. ¿Cuál sería el mejor modelo? El que es menos sensible al umbral que yo elija. Ese sería un buen modelo en principio. Entonces, ¿qué es lo que básicamente, cuál es la medida aquí? Bueno, primero podemos hacer una gráfica y ver quién se dobla primero. Pero hay una medida muy, digamos, como práctica. Simplemente se calcula el área bajo la curva. El área de esta curva es 1, ¿no? Porque es 1 por 1 el área. Entonces, si yo calculo el área que está roja versus el área que es azul, el área azul es mayor que el área roja, y por lo tanto esa área implica que se dio la vuelta un poco más tarde que el azul. Entonces, así se genera una nueva métrica que se llama la métrica AUC, que significa Area Under the Curve, el área bajo la curva, en principio. Entonces, el área bajo la curva, mientras más cercana a 1 es, mejor mi modelo. Mi modelo se vuelve menos sensible a que yo elija el umbral, en principio. Si yo elijo el umbral y rápidamente mi curva se da vuelta, por debajo de esta línea blanca, que es esta línea blanca significa que por cada movimiento que yo haga, tengo un 50% de falsos positivos con un 50% digamos, de true positive. Entonces significa que mientras más se acerca la línea blanca, 0.5, casi tengo un 50-50 de tener tantos buenos como malos. Por lo tanto, mientras más se aleja de esa línea y más se pega al lado izquierdo y al lado superior, mejor va a ser mi clasificador. Veamos cómo funciona en el ejercicio para terminar, porque ya me quedan solamente 3 minutos, pero me interesa que se entienda que estas métricas no nos van a abandonar hasta que terminemos el curso, o sea, nos van a penar en el próximo taller 4, en el certamen 2, y en el examen estas métricas van a estar constantemente molestándonos, porque justamente es la parte de clasificación es la que nos va a interesar. Entonces entramos y por eso me demoro un ratito tratando de explicarlo, al menos intuitivamente, para que los números ustedes puedan explicarlo después mejor, digamos, dentro de esto. Entonces veamos qué pasó acá, por ejemplo, que si entran con la librería, en principio, voy a quitar esa P que está además, el comando que utiliza es rock, Precise Operating Computer, básicamente. Tomo el predictor como el P. ¿Qué cosa es el P? El P son nuestras probabilidades, las probabilidades que habíamos calculado arriba. No sé dónde está el P. Alguno está acá arriba, lo habíamos calculado. Está lejos. P eso es lo que las probabilidades, response. Eso es lo que le pasamos a nuestro modelo. Disculpa, a la curva ROC. Las probabilidades que calculó el modelo. Es como el input. Y garantizamos que sea numérico. No necesariamente, ya sabemos que es numérico, pero para garantizarlo ponemos numérico. La respuesta tiene que ver con la clase real. Test class es lo que está contenido dentro del conjunto test, y class significa las etiquetas reales. ¿Ok? Les vamos a pedir que los niveles sean los niveles que están contenidos en class, que son 2, benigno y maligno, y eso es lo que hacemos con code y hacemos después un plot. ¿Ok? Plot. Este va a ser el plot. Y después le pedimos que calcule la AUC, la área bajo la curva, y nos da un AUC de 0.99. Observen que este es un modelo realmente bastante bueno, muy poco sensible a la elección del umbral, por lo tanto es un modelo que se pega mucho mejor al otro. Observen que la especificidad, aquí no están los falsos positive rates, sino está simplemente la especificidad. ¿Y cómo se relacionan los false positive rates? False positive rates es 1 menos la especificidad. Por lo tanto, ustedes van a ver una cosa rara. Van a ver que el eje acá no va de 0 a 1, sino que va de 1 a 0. Porque recuerden que el false positive rate es 1 menos la especificidad. Entonces aquí lo que estamos calculando es la especificidad. Es decir, el signo está cambiado. ¿En qué sentido? Que si la especificidad es muy baja, entonces hay muy grande van a ser los falsos positivos en general. Entonces básicamente este es el comando que yo quiero que se pegue más acá, ¿ok? Que se pegue más aquí en principio.
Y de este lado tengo la sensibilidad de mi modelo, es decir, la sensibilidad está relacionada con la clase positiva y la especificidad con la clase negativa, es decir, con los falsos negativos en principio. Entonces, en principio quiero que este modelo se va pegando. Entonces, ese es un muy buen modelo porque tiene muy buenas características de precisión, de exactitud, de sensibilidad, pero además tiene una muy buena performance desde el punto de vista del umbral. No es sensible al umbral que yo me elija. Yo podría haber tomado el 0,5, o podría haber tomado 0,7, 0,8, 0,9, podría ser exigente o menos exigente, y el performance va a ser casi invariante en principio, porque es muy bueno. Vamos a ver después nosotros en la práctica que vamos a tener modelos que son bastante malos y uno puede distinguir entre uno rápidamente a través de las curvas ROC cuál es el modelo mejor que podemos distinguir. Bien, chicos, llegamos a las 20, a las 5:20, no sé si se entendió el tema. Las métricas, repito, son importantes, entenderlas. Si ustedes se fijan, se calculan casi automáticamente ocupando el comando Confusion Matrix que está arriba, pero la interpretación no te la da ese comando. La interpretación es importante que entiendan de qué se trata. Es decir, si yo ocupo, por ejemplo, la matriz Confusion Matrix, me va a arrojar ahí están todas las métricas calculadas listas. Ya no necesito pasar trabajo calculando absolutamente nada, pero tengo que interpretar para saber si efectivamente mi modelo es bueno o es malo. Y eso es importante hacerlo. Bien, ¿alguna duda, pregunta? ¿Algo que quieran plantear? Por mi parte, nada. Ok, gracias Todo bien. chicos, entonces todo bien, me parece bien. Nos vemos entonces en la próxima clase. Vamos a seguir con el tema de clasificadores. Ahora vamos a generar una caja de herramientas de clasificadores, es decir, tenemos uno solo hasta ahora que se llama regresión logística. En la próxima clase vamos a hacer otro que se llama Naive Bayes, después Support Vector Machine, vamos a hacer árboles de decisión. Y es decir, vamos a rellenar un poquito de herramientas para que tengamos distintas. Y cada una de ellas tenemos que medirla con las métricas. Es decir, no siempre, no existe un único clasificador universal que sirva para resolver todos los problemas. Eso es. Nos vemos entonces en la próxima clase. Muchas gracias. Vale, Chao, profe. profe. Chao, chao. Gracias.